Bienvenidos a Noches de Misterio. Noches de Misterio. Hace muchos años, alguien a través del telescopio vio algo que le llamó poderosamente la atención. ¿Qué era esto? Y me refiero nada más y nada menos que a un astrónomo italiano. Allá por 1878, Schiaparelli dijo que observando el planeta Marte le vio canales. Fue una utopía humana escrita en el cielo rojo de Marte. Un astrónomo vio líneas donde solo había cráteres y polvo. El mundo entero creyó en ciudades, en agua, en vida inteligente esperándonos. Pero fue un error, fue una ilusión. Pero también fue esperanza. Fue el sueño de que no estamos solos. Pero el hombre vive muchas, hombre-mujer digo, muchas utopías, mucha ficción. Y hoy justamente vamos a hablar con el amigo periodista Carlos Matos sobre las utopias. Hola Carlos. Hola Mario, ¿cómo va? Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Frías noches, acá una neblina tremenda en Santa Clara. No sé allá en Mar del... por acá igual. La verdad es que por lo menos no está lloviendo. Esto ya se parecía a la Atlántida. Sí, el viernes pasado fue terrible. Pero sí, bueno, fue verdad. Hemos sobrevivido a la Atlántida. Bien. No nos hemos sumergido, por lo menos. Vos sabés cómo cuenta la historia. ¿Dónde nos iremos? ¿Hacia África? ¿Hacia América? Intentando buscar tierras más altas. Claro, sí. Bueno, es mucho el desastre que se ha hecho, ¿no? Exacto. Eso pensaba el sábado, la mañana. Nosotros todos los años llevamos a cabo el rito de la caña con ruda los primeros días. Ah, por supuesto. El primero de agosto, el 2 de agosto y el 3 de agosto. Es decir, esos 3 días. Algo que viene de la época de que yo era niño. Sí, mi abuela que era paraguaya, yo hacía siempre la caña. Es verdad. Ruda, y me acuerdo que la preparaba el 15 de agosto para el año siguiente. Yo me acuerdo que mi abuela me despertaba para darme un traguito de... Claro. Y vos sabés que a mí me parece que es un rito muy interesante. Ajá. ¿No? El brindar con la Pachamama. Hoy mucha gente habla de Gaia, que en definitiva es lo mismo, pero Exacto. Bueno, nosotros tenemos nuestra forma de denominarla, ¿no? Nuestra forma de... Exacto. De mencionarla y el hecho, si bien no podemos llevar adelante la corpachada acá, que es algo demasiado, por ahí lleva tiempo y no es algo que uno lo pueda hacer en la ciudad, sobre todo cuando te toca día laborable, pero por lo menos eso de tomar los 3 traguitos y brindar con la tierra, simbólicamente devolverle un poco a la tierra lo que tanto nos da, la tierra y la naturaleza. No estamos hablando de la tierra específicamente, exacto. del globo, sino más allá, ¿no? Todo el entorno, exacto. Todo el entorno. Vos sabés que el Popol Vuh decía, somos hijos del barro, o la tierra, pero también del cielo estrellado. Es verdad. Qué cosas curiosas. Somos hijos del barro, estamos hechos de barro, literalmente venimos del barro, más allá de las creencias y lo que dicen los libros sagrados. Es algo que venimos del barro. Y como decía Carl Sagan,
en este momento la gran responsabilidad que tiene la humanidad por Es ser la creación mirándose a sí misma, percibiéndose a sí así misma. Cuando misma. digo mirándose, lo estoy usando en un sentido amplio, ¿no? Sí, obvio, obvio. Percibiéndose de alguna manera a sí misma. ¿Sabes una cosa? Me haces acordar de una leyenda que circuló allá por el principio del 1800 en Praga, Checoslovaquia, que era la leyenda del golem. Un La extraño leyenda del golem, sí, sí, bueno, es androide hecho de barro. hecho de barro por el rabí, sí, sí, el rabí de Praga, Exacto. que hizo el golem, un Ajá, hombre hecho de barro, un cabalista, que exacto. tenía al golem, crea el golem para justamente proteger a la comunidad hebrea de las persecuciones. El golem se llamaba José, según algunas versiones. Ajá, Gershon Scholem mira, escribe sobre el eso no lo golem. sabía, mira, mira. Sí, de hecho, Borges escribe una Eh, poesía, un soneto sobre el golem que es exacto. impresionante. Y el golem, claro, lo tiene que desactivar, porque en un momento empezó a hacer macanas el golem. Se puso siempre, claro, el rabí de Praga, cuando empezaba el Kabbalah Shabbat, ¿no? El viernes a la tarde, de acuerdo a nuestro cronograma, que ya sería el sábado, ahí le pedía al golem que se agache y le quitaba una de las letras, porque tenía en la frente escrita una Una palabra. palabra que era la que lo hacía funcionar, Claro, digamos. con letras hebreas, y entonces al Sí, quitarle, creo que la letra Aleph, lo desactivaba. exacto. Muchas veces, bueno, hay quienes sostienen la existencia real del golem, hay quienes Ajá. dicen que no, que es un mito, pero más allá de si fue real o Es mítico, parte de las utopías que tiene el ser humano, todas las leyendas, todos los mitos o los y sueños, ¿no? dice una verdad, da una verdad incontrastable también, ¿no? O sea, hasta dónde querer crear algo parecido al hombre o dar vida, no Ajá. nos estamos metiendo en algo que después se nos escapa de control, ¿no? Pensemos hoy en día en la inteligencia artificial, pensemos, el mito del golem, creo que lo habíamos hablado en otro programa, va tomando diferentes formas, Formas. ¿no? Qué sé yo, Ujú. por ejemplo, cuando hablamos del Frankenstein y el nuevo Prometeo, eh, Claro. Vos el sabés mismo que el Pinocho siendo tema, más ingenuo, ¿no? vos sabés, Carlos, que el tema de Frankenstein es algo tremendo, porque yo estuve viendo una película que era el joven Frankenstein, donde el doctor Frankenstein lo mandaba a Igor, el jorobado, a buscar un cerebro. Le faltaba un cerebro. Entonces le dice, busca un cerebro clase A. Entonces Igor va, pobrecito, como puede, muy corto de pensamientos y de acción, va, entra al lugar donde estaban todos los cerebros y encuentra uno que decía cerebro, él me dijo, el profesor me dijo normal A. Y va y encuentra uno que decía la palabra A grande y al lado normal. Entonces le lleva el cerebro, que en realidad es un cerebro anormal. Entonces crea al Frankenstein en base a ese cerebro. Y no lo Sí. pudo controlar, obviamente, se No, volvía no, loco. claro, bueno, es una película, es una de las tantas versiones, pero a mí me parece cuando la historia de Frankenstein, lo bueno es poder leer el libro original, porque el planteo tiene que ver con esto, ¿no? Con, eh, vos decías utopías, y acá tenemos la cuestión de las utopías y las distopías también, ¿no? Ajá, La utopía, la utopía inaugurada por Tomás Moro, después declarado santo por la Iglesia Católica Romana, Santo Tomás Moro, Moro. es quien escribe la utopía. Utopía es algo así como en ningún lugar, entonces se plantea una sociedad ideal. Y hubo muchas utopías a lo largo de la historia, escritas a lo largo de la historia, justamente por aquellos autores que plantean la Una, necesidad de ver una pregunta, una Carlos. comunidad Una más pregunta, organizada, Carlos. mejor. Sí, Vos tenías un programa radial que se llamaba En las puertas de Magonia. exacto, sí, ¿Magonia sí. no es una utopía también? No, A Magonia, ver. en realidad, sí, es un país mítico, el país de las hadas, Ajá. pero
no se sabe cuál es el origen de Magonia. Sí. Es algo que está en la cultura popular. Ajá. Algunos dicen que el nombre correcto no es Magonia, sino que es otro. Pero no, la utopía se conocen los autores de las utopías. Ajá. Las utopías son relatos que tienden a mostrar una sociedad ideal o idealizada hacia donde deberíamos ir, ¿no? Por ejemplo, la de Tomás Moro, Santo Tomás Moro, para los católicos romanos. Algunos escritos de Campanella. Espero que no sea como 1984. No, pero eso sería una distopía. Lo de 1984, claro, sería una distopía, sería lo que no querríamos, ¿no? Exacto. O sea, lo contrario de la utopía. Y fíjate que con la era espacial han surgido utopías. A ver, la Atlántida, la idea de la Atlántida, sí, sobre la que habla Platón, que tanto se discute si existió o no existió. A mí, la verdad, mucho no me interesa si existió o no. En lo personal, yo sé que, bueno, algunos oyentes me van a tirar piedras. No, o sea, ¿qué clase de investigador sos, Carlos? Claro, pero no cuestiono a quien la busca, me parece bárbaro. Si la buscan y la encuentran, me parece buenísimo. Pero sí, creo que la idea de la Atlántida, me acuerdo cuando era chico, viste los libros de Berlitz, que todo el mundo estaba desesperado, sí, ¿no? Pero lo que plantea Platón justamente es el tema de una sociedad avanzada, perfecta, y cómo decae, cómo termina siendo castigada por los dioses, o decae por el envanecimiento, por su propia soberbia. Pero está contando una historia temporal, está contando la historia de todas las civilizaciones que en un momento se empiezan a desarrollar, crecen, y comienza una descomposición a lo largo de la corrupción. Yo creo que, es decir, la historia de la Atlántida es arquetípica. Ahora bien, algunos dicen que la Atlántida estaba en Santorini, estaba en otras islas, estaba en Creta, algunos la buscan en el medio del Sahara también. En el medio del Sahara, otros la buscan en el medio del Atlántico. La realidad es que a la Atlántida la tenemos que buscar en nuestro interior, en nuestros corazones, ver lo que nos está explicando. Vas a la mazmorra con esto, ¿eh? Vas a la mazmorra. Sí, seguramente, pero el gran problema es cuando buscamos en el exterior, sí, que yo creo que es una manera de hablar del chivo expiatorio, del chivo emisario. Yo no tengo nada que ver con el despelote social. A mí que me revisen, diríamos en la escuela. ¿Vos sabés qué se le hacía en la antigüedad a los portadores de malas noticias? Claro, bueno, pero no, me parece que es mucho más trabajoso. Cuidado, yo no estoy diciendo... Resulta que a lo mejor en algún momento descubren algo y dicen, che, esto era la Atlántida a lo que se refería Platón en buena hora. Pero lo que quiero decir que la historia, más allá de la existencia territorial o no de la Atlántida, es una historia arquetípica. Es algo que habla de todas las culturas que decaen. ¿Qué pasa cuando una potencia se ensoberbece? Cuando hablo de potencia, no me refiero a las potencias actuales, me refiero a las potencias de todos los tiempos. Exacto. ¿Qué pasa cuando la tecnología sobrepasa a la ética? ¿Qué nos ocurre cuando tenemos una ciencia sin conciencia? La famosa autodeterminación de la ciencia, la autodeterminación científica, la ciencia emancipada de cualquier marco ético. Bueno, ahí es lógico que se produzca una decadencia, y me parece que Platón, entiendo yo, que de lo que está hablando es de eso. A ver, yo no digo que se excluya la posibilidad de que el día de mañana aparezca una Atlántida. Hasta ahora no la encuentran por ninguna parte. Yo prefiero buscarla en el interior social, en el interior nuestro, en ver, a ver, ¿qué tenemos de Atlántida? ¿Qué tenemos de aquella civilización de la cual hablaba
Platón? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿En qué no? Es una historia que Platón, y somos muchos los que suscribimos, que Platón en realidad la está contando para prevenir de ciertas cosas. Ajá. Había, obviamente... O tal vez como crítica política a su época. Era una crítica política a su época. Ajá. Con lo cual uno puede coincidir o no, porque también tenemos que pensar que fue la edad de oro de Pericles, etcétera, Exacto. etcétera, ¿no? Pero uno puede no coincidir. Pero fíjate que la Atlántida, el diluvio universal, el diluvio, lo que aparece relatado en el Génesis, en la Biblia, con el tema del arca de Noé, siempre viene el hundimiento después de una gran corrupción, ¿no? Claro, es más fácil decir, che, que Dios castigador, es un genocida. Me parece que eso es simplificar las cosas. Bueno, cuidado con Dios, no te olvides que Yahvé destruyó Sodoma y Gomorra, cuidado, Sí, destruyó Sodoma y Gomorra. Vos sabés que hay mucha tela para cortar. Hay mucha tela para cortar porque un día podríamos hablar de esa parte de la Alguna Biblia. vez vamos a hablar de eso también. Sí, por podríamos hablar supuesto. porque hay algunas malas interpretaciones. Pero siguiendo con esto de las utopías, y en su sentido, por ejemplo, nos encontramos con Cristianópolis, una de las utopías escritas hace muchos años atrás, o con algunas otras que las podemos ver. Fíjate, hoy estaba releyendo Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. En este libro de Bradbury se plantean utopías y distopías en el mismo libro. Pero es un libro que el mismo Bradbury contaba, que él fue escribiendo una serie de cuentos y que después advirtió que había cierto orden. Obviamente, el planeta Marte del que habla Bradbury es un escenario imaginario. Es un escenario imaginario y es un escenario imaginal. No busquemos cuestiones científicas como he leído por ahí, che, pero fíjate que lo que plantea Bradbury acá no se ajusta a la ciencia. Pero no, muchachos, Bradbury no está hablando de eso. Cuando uno empieza a leer ese libro y se encuentra con las primeras expediciones que llegan a Marte y cómo los reciben, ¿no? Hay uno de los relatos que se llama Ilia, ¿no? La señora Ilia, el señor I, que aparece como con el apellido K. Resulta que la mujer sueña con algo extraño, sueña con un hombre de ojos azules, de pelo negro, de tez blanca. Y ahí Bradbury describe a los marcianos como que tienen tez morena, ojos amarillos, y claro, el escenario es totalmente fantástico porque mientras la señora K hace las cosas del hogar, el señor K lee un libro con los dedos. Y entonces está en la sala leyendo su libro, pasando los dedos por un libro en relieve y el libro suena como si fuera una música. Es un relato espectacular. Cuando le cuenta el sueño, este señor, el señor K, se pone bastante celoso, le hace hablar a la mujer, es decir, algo profundamente humano, ¿no? Más allá de las formas, algo profundamente humano. Y de qué manera cada vez más la señora K empieza a cantar una canción extrañísima y el marciano, el esposo, la escucha, los dos son marcianos, durante la noche, y se da cuenta que algo va a pasar. Y entonces él le dice, bueno, quédate acá porque va a venir a visitarnos fulano. Dice, no, porque voy a ir al Valle Verde a visitar a una amiga. Y él había escuchado que su mujer había soñado con que iban a bajar esas naves en el Valle Verde. Entonces él va al Valle Verde y mata a los primeros terráqueos que llegan allá.
y la mujer no puede volver a cantar más eso, no sabe qué es lo que le pasa. Y así van liquidando a las distintas expediciones que iban. Ah, claro, la segunda también. Es impresionante el relato de Bradbury, porque además fue escrito en los años 50, y cuando vos relees esto, decís, che, mirá vos cómo se parece a ciertos relatos ufológicos, a ciertas cuestiones que después algún testigo cuenta por ahí, ¿no? En la segunda, creo que es en la segunda expedición, cuando ya van 4, en la primera son 2 nomás, ¿no? Uh-huh. Y los matan. En la segunda expedición, que van los 4 terráqueos, y se identifican y van a distintos lugares y lo mandan de un lado a otro, y terminan encerrados en un manicomio, porque, claro, los marcianos los toman por locos, porque en su escenario las alucinaciones cobraban forma material. Claro. Entonces los toman como otros marcianos que estaban alucinando y terminan encerrados en un manicomio y los terminan matando. Y el psiquiatra, cuando ve que no desaparece la alucinación, que él los mata, porque se aplicaban la eutanasia, termina matándose él mismo. Y en el tercer relato es algo impresionante. Exacto. En el tercer relato, cuando van, la tercera expedición, ajá, cuando van los terráqueos a Marte, resulta que todos se encuentran con familiares que ya habían fallecido. Y les dicen, no, que Dios nos dio una segunda oportunidad. Y claro, el capitán después se da cuenta que en realidad con eso lo que habían hecho era separar a toda la tripulación y terminar limpiándolos uno a uno. Porque habían tomado los recuerdos de cada uno de sus... de cada una de las personas. El relato es buenísimo. Vos fíjate, no, sin desmerecer ninguna de las teorías ufológicas que están dando vueltas, pero cuando se habla de un ente que toma los recuerdos, las cosmovisiones de cada una de las personas, no, ya lo habíamos leído también en Bradbury. Yo creo que la literatura tiene una gran cosa, que la literatura da la posibilidad a quienes son verdaderamente creativos a imaginar algunas posibilidades que en algún caso son anticipatorias. Julio Verne, un ejemplo. Julio Verne, un ejemplo. Uh-huh. Y hay un relato más, hay varios, ¿no? Pero hay un relato más que me parece impresionante, que es cuando los negros, recordemos que esto lo escribe Bradbury en la época de las luchas por los derechos civiles en Alabama, o sea, en realidad, cuando publica esto, todavía el discurso de Martin Luther King, me refiero a las primeras ediciones, obviamente que después se sigue reeditando, ¿no? Uh-huh. Pero las primeras ediciones fue antes del famoso discurso I Have a Dream de Martin Luther King. Entonces, es impresionante ese relato en el que en uno de los pueblos del sur hay una gran marea negra, dice ahí Bradbury, que los negros habían decidido irse en un cohete, ¿no? Y entonces hablan los blancos, habla uno que tenía una ferretería y que no quiere dejar a que su empleado se vaya, claro. Pero que te van expulsados. Claro, ¿te acordás que en su momento se había creado el estado de Liberia, ¿no? Para mandar a los negros ahí, y Bradbury hace un planteo espectacular y desde el punto de vista humanístico, de qué manera los negros se rebelan y se van en forma pacífica, ¿no? Y se burlan de los blancos. Realmente fue una escritura utópica, revolucionaria, y plantea la llegada de los negros a Marte como una nueva posibilidad. O sea, Marte acá pasa a ser, después de las destrucciones que vivieron los primeros terráqueos, pasa a ser como una especie de tierra prometida. ¿No? Y ahí sí aparece una utopía. No voy a seguir con el libro porque seguramente lo han leído nuestros oyentes, pero es un poco la otra cara de la moneda de lo que escribe H.G. Wells en 1895, en La Guerra de los Mundos, cuando en realidad los marcianos nos vigilaban, ¿no? Uh-huh. Y lo que plantea H.G. Wells es
Básicamente que como se habían agotado todos los recursos, proyección anticipadísima de las macanas que estamos haciendo acá en la Tierra, ahora. ¿no? Se les habían agotado todos los recursos, entonces empezaron a ver otro planeta habitable y entonces es que empiezan a bajar los marcianos y bueno, está el libro de H.G. Wells, está esta obra espectacular, La Guerra de los Mundos, tocada por Peter Gabriel, que el relato en español está hecho por Anthony Quinn, que es una genialidad la adaptación, que bueno, al final terminan muriéndose por los virus los acá de la propios Tierra, ¿no? virus, no estaban Los virus. adecuados a nuestros Claro, virus. tanto en esta parte de H.G. Wells, cómo se defiende la Tierra de los marcianos, que en realidad terminan siendo los virus, en el relato de en Crónicas Marcianas, cuando ya empiezan a llegar los colonos terráqueos, resulta que se encuentran con ciudades muertas y un médico terráqueo, de acuerdo al relato de Bradbury, encuentra con que se habían muerto por la varicela. Es decir que, fíjate cómo la cuestión de la, entre comillas, guerra biológica también está planteada. Comienza También, claro, su también está antesala, planteada. exacto. Ahora, evidentemente hay una inquietud en estos autores en denunciar ciertas cosas, en plantear distopías como la de la Guerra de los Mundos, que en parte tiene una solución utópica, y utopías y distopías como la de Crónicas Marcianas. Estamos hablando de épocas diferentes, estamos hablando de más de 60 años, 70 años entre una obra y la otra, pero que plantea, que explica también relatos tales como el ir a una tierra nueva. De hecho, en un momento en Crónicas Marcianas reciben un mensaje para que los terráqueos vuelvan, y después en uno de los relatos, creo que es en el relato final, es cuando un ex gobernador de un estado norteamericano se escapa con una nave espacial y se pone de acuerdo con otros para volver a poblar Marte y hacer tenerla como tierra prometida, ¿no? Creo que esa tensión que estamos viviendo permanentemente de crisis, de cómo ser mejores, bueno, la hemos vivido nosotros acá con la pandemia. Yo me acuerdo, la pandemia, año 20, hace poco, o sea, 6 años atrás, de esta vamos a salir mejores. Bueno, parece que no, parece que van a tener que seguir escribiéndose utopías, y bueno, y ojalá tengamos autores que nos sigan iluminando con estas cosas, con los grandes problemas de la existencia, que a su vez son los grandes espejos de la existencia. Exacto. No sé, por ejemplo, fíjate la vigencia que tiene un relato como el de un libro como Fahrenheit 451, que hemos mencionado tantas veces acá. Exacto. Pero bueno, yo creo que Marte, que es un poco de lo que estamos hablando, más allá de ser un planeta, no lo estamos tomando como planeta, no se enojen, pero no vamos a hablar de la órbita de Marte, no vamos a decir que el día dura 24 horas y 30 y pico de minutos. Que tiene 2 satélites, que tiene 2 satélites, Phobos y Deimos. Bueno, vamos a dar esos datos para dejar tranquila a la gente. Pero vos sabés de qué podemos hablar, Carlos. Si me permitís... Sí. Una postilla, digamos. ¿Recordás vos los viajes de Gulliver de Jonathan Swift? Bueno, es que sí, están los viajes de Gulliver. Es que tiene que ver un poco con eso también, ¿no? A ver, Marte ha sido el escenario, sí, y tiene algunas palabras... es sumamente extraño lo de... Algunas malas palabras, dirían, ¿no? O sea, los astrónomos de la isla, que con todo respeto se llamaba La Puta, entonces... La isla puta, exactamente. Los astrónomos le enseñan a Gulliver que Marte tenía 2 satélites. ¿Y qué nombre le dan? Phobos y Deimos. Esto fue en el 1700 y monedas. Sí. Existía la idea, es verdad,
Kepler llega a la idea por una cuestión matemática hasta que lo descubren. Por eso digo, ojo que hay algo también en el inconsciente colectivo. Yo creo que la inspiración no es únicamente producto de la mente individual, ¿no? Había una vieja disputa, recuerdo, con una profesora de literatura. Había dos profesoras de literatura, una que decía que bueno, que la creatividad que era producto de el alimentar con literatura y con una inteligencia, y otros que decían, otra profesora que decía que no, que la inspiración viene de lo alto. Yo creo que ni sin sombrero ni con dos cabezas, ¿no? Creo que las dos cosas, sí, creo que las dos cosas son válidas y son complementarias. Fíjate cómo, en serio, cómo realmente, vos hablabas de Jonathan Swift, cómo Marte creo que nos ha atravesado a todos. A todos. Cuando éramos chicos, mirá, ahí en la tapa del libro que yo te mandé hoy. A ver, espera que lo voy a poner en pantalla. Que lo quiero poner. Ahí está. Claro, Marte, pasado, presente y futuro. Es un libro escrito, publicado por la March Society Argentina. Donde vos tuviste algo que ver. Sí, ahí escribimos un artículo junto con Sebastián Musso. Sebastián Musso es el presidente del Centro de Estudios Astronómicos de acá de Mar del Plata. Y tenemos una amistad de hace muchos años con Sebastián. Muchísimo ya. Bien. Sebastián está ahora está en Europa con su esposa porque bueno, van a observar el eclipse del 12 allá. Bueno, con Sebastián venimos trabajando hace bastante tiempo. El vínculo lo comentamos ahí en el artículo de este libro. Arranca por allá por el año 99, y de hecho con mi esposa presentamos un trabajo en el año 2007 en el segundo Congreso Internacional de Astronomía que se hizo acá en Mar del Plata. Con Nati presentamos un trabajo titulado Aproximación a la enseñanza de la astronomía de personas ciegas. Ese trabajo está en el libro de ponencias de ese segundo congreso, que voy a intentar hacértelo llegar de alguna forma. Y nos parece muy importante porque, como estamos hablando de Marte, a ver, era una chanza, no es que no nos importe la medida de Marte, los accidentes de Marte, la órbita de Marte, por supuesto que nos importa todo eso. Pero mucho más, eso y las historias alrededor de Marte, como signo, como símbolo. Pero lo que, y acá un poco te respondo algo que vos me habías preguntado en otros programas. Cuando empezamos a hacer este trabajo, el de la enseñanza de la astronomía de personas, aproximación de la astronomía de personas ciegas, tiene que ver con la posibilidad de apropiarte de la astronomía, del conocimiento común. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño que decían, Colón se guió para llegar a América por las estrellas. ¿Y cómo se guió por las estrellas? ¿De qué forma se guió por las estrellas? Entonces te decían, bueno, por las constelaciones, las estrellas fijas, las móviles, etcétera, etcétera. Bueno, bárbaro. Ahora voy a poner un par de ejemplos para que se entienda que hay que hacer algunas adaptaciones para que las personas ciegas podamos tener una comprensión del producto astronómico o de la cultura astronómica. Y cuando hablo de la cultura astronómica me refiero al piso común que tiene toda la población. No estoy hablando de astrónomos o estudiantes de astronomía, estoy hablando de lo común. Por ejemplo, ¿qué son las constelaciones? Bueno, son agrupaciones de estrellas, pero ¿cómo están agrupadas? Porque resulta que cada cultura, no todas las culturas las agrupan de la misma manera. Hay diferentes denominaciones. Hay quien dijo que las constelaciones no dejan de ser
una especie de test de Royal, una especie de test proyectivo a gran escala. Exacto. Y es cierto. Vos fíjate que, por ejemplo, y esto lo explicábamos con Nati en el trabajo que presentamos en 2007, mirá, hace ya casi 19 años, Qué bárbaro. que justo fue en noviembre del 2007. Por ejemplo, la Cruz del Sur, bautizada como Cruz del Sur por los navegantes europeos, ¿no? Cuando cruzaban la línea del Ecuador. Nuestros pueblos originarios la llamaban Melipal. O sea, la pisada Melipal era la pisada del ñandú. El ñandú, a diferencia del avestruz, ¿no? El avestruz, o sea, que tiene 2 dedos. En América no hay avestruz. Acá se habla de avestruces, pero no tenemos avestruces. Tiene 2 dedos y un espolón el avestruz. El avestruz está en África. El ñandú tiene 3 dedos y un espolón. Entonces, cuando miraban lo que era la Cruz del Sur, veían la huella del ñandú. La huella del ñandú ahí en el cielo. Ahora bien, un niño, y esto es una experiencia que muchas veces la hizo Sebastián Musso, pone las estrellas, y los niños en un jardín o en primer grado, ¿qué hacen? Hacen un barrilete, terminan uniéndolo como un barrilete. Un niño puede haber un barrilete. Exacto. Entonces, ahora bien, acá voy a ser autorreferencial. Yo me disculpo por ser autorreferencial, pero me parece que es importante contarlo para dar legitimidad a lo que quiero explicar. Y que lo pusimos en el trabajo. Yo recuerdo que en un momento pregunté por qué Libra se llamaba Libra. ¿No? Tendría 6 años, 7. Yo casi no veía, había muy poquito, casi no veía. Entonces me dice, porque tiene forma de balanza. Bueno, ¿sabes lo que me imaginé yo, Mario? La balanza de la farmacia. O sea, la experiencia que yo tenía de una farmacia, de la balanza, era cuando me iba a pesar a la farmacia o me pesaba el médico, que me paraba, había como un reloj. Sí. Entonces yo me imaginaba que la constelación de Libra tenía esa forma. Era así, todo un lío de estrellas que hacían todo como un redondel y después un palo hacia abajo. Bueno, exacto. Pero esto es importante porque vos fíjate que muchas veces no tenemos en cuenta, cuando utilizamos una palabra, cuál es el capital cultural de la otra persona. Exacto. Vos me decís, exacto. Y mirá, Carlos, se llama Libra, tiene forma de balanza. Vos estás pensando en una balanza de 2 platillos. Pero yo hasta que no conocí una balanza de 2 platillos, hasta que no pude hacer la relación, esa explicación a mí no me estaba diciendo nada, y muchas veces caemos en cuestiones puramente verbalizadas. Entonces, lo que quiero explicar con esto, que para aproximar la astronomía a las personas ciegas hay que seguir ciertos pasos. Primero es el hecho de contar con elementos que se acerquen lo más aproximadamente posible la experiencia de lo que se ve. Por ejemplo, la Cruz del Sur se puede hacer en una lámina y se puede, al poner las estrellas, habría que poner una cruz uniendo. Si no las pones, vos las podés unir con la imaginación de cualquier forma. Claro. ¿De qué manera le explicás a una persona ciega que los pueblos patagónicos veían la pisada de un ñandú y no una cruz del sur? Y no una cruz. Bueno, no podés agarrar un ñandú y poner la pata del ñandú ahí. Pero sí podés agarrar una pata de pollo. El pollo también tiene 3 dedos y una... También tiene un espolón. Entonces, cuando vos explicas astronomía, agarras la lámina, pones las 4 estrellas que conforman la constelación de la Cruz del Sur, superpones primero una pata de pollo y dices, ves, bueno, esto es lo que la punta de cada dedo va a ser el espolón coincidiendo con las estrellas, esto es lo que imaginaban o lo que veían los pueblos originarios, sacás esa pata, después pones una cruz. Es decir, esto es lo que ve Occidente. Por eso es importante tener en cuenta, más allá de las famosas 88 constelaciones establecidas por la Unión Astronómica Internacional, que es necesario conocerlas porque hace al capital cultural,
Sí. Y también las personas con discapacidad visual tenemos derecho a la cultura. Y cuando hablamos tenemos derecho a la cultura, tenemos derecho a manejar la misma información que estás manejando vos, que están manejando nuestros oyentes. La cultura tiene que ser abierta para todos, eso sí. Exactamente. Mira, y te digo más, perdóname que agrego algo. Agrego algo que yo lo noto mucho en internet. No hay que hablar con palabras difíciles. No. No hay que hablar con palabras difíciles. Porque ninguno de los que está escuchando, está viendo, tiene la obligación de saber, por más que le interese el tema. Yo creo que el diálogo tiene que ser más popular. Lo que decís coincido totalmente, Mario, porque por eso defiendo tanto, y yo sé que vos lo hacés también, el rol del divulgador o de la divulgadora. Porque yo creo que los divulgadores, y yo me siento un divulgador también, obviamente, tenemos esa responsabilidad de ser el puente entre lo popular y lo académico. Exacto. Y tratar de que no se produzca esa grieta, ¿no? Porque sí, parece como que hay cierta, uno ve por internet, lo ve en YouTube, hay como cierta jactancia, cierto esnovismo. Te voy a hablar complicado. Mira, voy a citar a alguien. Sí. Bueno, yo sé que lo voy a hacer con mucho cariño y yo sé que donde esté, porque ya murió, ya falleció, Antonio Elio Brailovsky, una persona por quien yo sentí un gran afecto y una gran admiración, ecologista y economista, ¿no? Uh-huh. Y él venía muchas veces cuando él venía a Mar del Plata, recuerdo también Ezequiel Anderek, yo estaba en una agrupación en mi adolescencia que llamaba Tierra Alerta. Uh-huh. Éramos todos activistas ecologistas. Uh-huh. Perdón, querido Antonio Elio Brailovsky, voy a citar algo tuyo. Él decía, la economía se puede explicar por sumas, restas, divisiones simples. Vos preguntá, y te lo explican una vez y no lo entendés, preguntá de vuelta. Si te lo explican 2 veces y no lo entendés, preguntá de vuelta. Si te lo explican 3 veces y no lo entendiste, es porque te están cagando. No te quieren explicar. Y lo decía un economista, no. Entonces, perdón por la expresión, pero simplemente para suscribir lo que vos estás diciendo. Sí, ¿no? sí. Creo que es aplicable en todos los terrenos eso. Sí. Yo te digo, si me hablas en difícil, no te escucho. No, coincido, sí, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo a veces con uno eso. Tiene que, por ahí, hacer una precisión conceptual, pero en tal caso lo aclarás. Mirá, voy a usar esta palabra porque no tengo otra que la reemplace. Entonces, y se aproxima a tal cosa, ¿no? Entonces sí, pero viste, cuando yo soy un convencido de que cuando se empiezan a decir cosas sin mayor sentido o hablando raro es para la élite de la nada, la élite que le encanta estar en el pelotero, ¿viste? Pero bueno, se la venden como... Por eso vuelvo a lo de Bradbury. Vos sabés que Bradbury me parece un escritor tan llano, tan de entrar en las cuestiones existenciales, no en el sentido tal vez de Sartre, sino más en el sentido de Jacques Maritain, digamos, ¿no? Un existencialismo más... menos áspero. ¿Vos sabés una cosa? Perdóname, te corto un minuto, porque Sartre decía la imaginación al poder, pero yo creo que en realidad lo que no quería decir era el poder que nos da la imaginación. Hay todo un contexto. La imaginación al poder era un poco el eslogan del 68, ¿no? Exacto, la gran rebelión del 68. Del 68, sí. Yo creo que hubiera simpatizado con los muchachos del 68. Vos sabés que yo también, ¿no? Te digo, era bueno. Tenía poca edad, pero me sentía un poco identificado. Claro, bueno, el gran problema de todos estos dichos es, recuerdo un pasaje de Nietzsche, en Así habló Zaratustra, que obviamente Zaratustra es, en la obra de Nietzsche,
es lo que Nietzsche quiere que sea Zaratustra, no es Claro, el claro, urbano, claro. ¿no? Y no te olvides que la decadencia de Zaratustra empezó cuando baja de la montaña a enseñarle a los hombres, a la gente, todo lo que había aprendido. Claro, pero hay un pasaje que es muy interesante, que es cuando se mira en el espejo y aparece todo deformado. Ajá. Y entonces, en esa imagen, ¿cuál es el espejo todo deformado? Los seguidores. O sea, los que van a tomarle... Es una genialidad de Nietzsche al mostrar eso, ¿no? Es decir, como si vos un día, Mario, te ves en el espejo, sí, che, pero este no soy yo. No, no sos vos. Somos todos los seguidores tuyos, Sí, que sí. en tu nombre decimos lo que se nos canta. Y vos ya no tenés posibilidad de defensa, ¿verdad? Exacto. Exacto. Claro, eso también pasa. Y bueno, por eso te decía que esto a mí me parece que las utopías tienen esta cosa de importancia en cuanto a marcar un horizonte posible, Sí. siempre y cuando no se convierta en una ilusión óptica, ¿no? Total, como Sí. digo, total, no nos hagamos cargo, no, siempre que no se convierta en eso. Exacto. Pero fíjate que la necesidad de la tierra prometida, lo arquetípico, Sí. lo hemos visto primero, bueno, en las islas, en diferentes islas imaginarias o imaginales, ¿no? Islas que no se saben dónde están, pero de las que todo el mundo habla, ¿no? Cuando se habla de la isla de San Brandano, por ejemplo. Oh, qué historia esa. Después, planetas que jamás han existido, por ejemplo, el planeta Vulcano, que tuvo existencia en las enciclopedias, después entre Venus y el Sol, entre Mercurio y el Sol, perdón. Entre Venus y el Sol. Bueno, después Marte como una posible tierra prometida. Exacto. Ojo, Bradbury lo plantea siempre como obra literaria, ¿no? Hago esta aclaración porque después nos encontramos con, por ejemplo, yo visité Ganímedes, que lo plantean como una realidad. Bueno, eso ya. Pero que no deja de ser también. A ver, no hay que hacer una sociedad utópica, está bien como intención, pero bueno. Lo complicado de esto, por no decir lo jodido, es que, bueno, después terminó aclarando el autor que eso nunca había ocurrido. Claro, obviamente que claro. yo creo que en mi adolescencia, cuando lo leí, me había quedado recontra claro que nunca había ocurrido. Pero bueno, me parece que la posibilidad de soñar para bajarlo a ciertas realidades, Ajá. es algo que está muy bueno, que es muy diferente a la idea de evadirse, ¿no? Exacto. Hay cierta literatura, Exacto. para mí mal llamada literatura de evasión. Yo creo que y echarle la culpa a la literatura me parece una ingenuidad. Uno es responsable de Vos fijate que hubo un momento en que a la evasión se la llamó literatura de anticipación. Sí, también se la llamó como literatura de anticipación, y también hubo, estaba tratando de recordar, un cura muy comprometido socialmente, Ajá. que cuestionaba esta literatura. Vos sabés que, mirame, se ve que me llegó a los 60 bastante fuerte, pero no, ya me voy a acordar y me comprometo para el próximo, dale. Para un próximo encuentro. Dale. En lo que es literatura de anticipación, yo creo que tiene que ver con esto de personas que han imaginado, qué sé yo, el mismo, bueno, vos citabas a Julio Verne, bueno, si tomamos, por ejemplo, el hombre bicentenario, qué sé yo, el aumento del promedio de vida, si bien el hombre bicentenario lo que plantea, ahí estamos hablando de Isaac Asimov, ¿no? No estamos obvio. También se plantea esto de qué pasa si vivís para siempre, se empiezan a morir tus amigos, te vas quedando solo. O sea, también yo creo que las grandes obras de arte que se vuelven realmente clásicas plantean estos dilemas que son importantísimos. Te voy a nombrar un título que estoy seguro que lo leíste. A ver. De Arthur Clarke. ¿2001? No, El fin de la infancia.
Sí, lo leí hace mucho, pero no tendría, no estoy en condiciones de reseñártelo en este momento. O sea, vos sabés que es un libro que para mí siempre el fin de la infancia significó el ver con más claridad cosas, el de tomar más responsabilidades también. También, sí, seguramente. Lo voy a releer porque, a ver, yo he leído muchas cosas cuando era chico sin entenderlas mucho por el hecho de que practicar leer. Yo creo que esto te lo conté en algún programa. Sí. Mi madre me enseñó a leer y escribir cuando yo tenía 4 años. Yo nunca entendí por qué. O sea, no, cuando era niño. Después lo entendí de grande. Claro. Mi madre sabía que yo iba a perder. Yo veía muy poquito y sabía que iba a perder ese remanente visual. Entonces, obviamente, leía cosas que entendía, que no entendía. Qué sé yo, por ejemplo, leía el suplemento de Hijitus, que venía con el diario La Capital, y también el periódico El Trabajo de los socialistas de acá, ¿viste? O sea, bueno. Ya estaba todo, politizado a esa edad. Era muy, era muy ecléctico. Y obviamente yo me acuerdo que una vez mi viejo me dijo, estos libros no, y fue los primeros que agarré. Como corresponde. La rebeldía en acción ahí. Pero es que no, es que seguramente si me hubieran dicho que no, o no me hubieran dicho nada, yo ni los tocaba. Vos fijate, ¿Y por qué no los podés leer? Carlos, ver, acá vamos a otra cosa. ¿Cómo nos atrae todo aquello que se presenta como oculto, como secreto? Y porque es la curiosidad. A mí me parece que, y tiene que ver con algo muy sano, que es, a ver, la curiosidad yo creo que es sana cuando no es morbosa. Es decir, la curiosidad de querer conocer. Querer enterarte de la vida de otro me parece morboso. Para hacer la diferencia, digo, ¿no? Comúnmente se le llama figonear a eso. Exactamente. Síndrome del figón. Claro. Pero fíjate que por algo también las culturas han fomentado la curiosidad. Y eso lo hemos comentado acá también en los ritos de iniciación. Exacto. Hasta que vos no vivís un rito de iniciación, como en diferentes tribus, ¿no? Obviamente, antes de los 12 años, algunas cosas trascienden, pero otras no. Entonces, hasta el momento, ¿y qué será? ¿Qué es lo que van a vivir? Y yo creo que todos pasamos por un rito de iniciación del que no tenemos conciencia. ¿Y sabes cuál es? Cuando descubrimos que los Reyes Magos son los padres. Yo lo mantuve oculto durante muchos años, porque si no ligaba regalos, guarda. Pero sabes que hay mucha gente, mirá, o que Papá Noel son los padres. Un día yo tenía una discusión con una amiga, ¿no? Me decía, porque la Navidad es el momento donde la gente grande se siente legitimada, porque además hablaba con esa cosa culturosa, se siente legitimada para mentirle a los chicos. Le digo, no es una mentira, es un juego. Es un rito iniciático. Ellos tienen que descubrir. Y yo creo que nadie se enoja cuando vos te das cuenta que eran tus viejos. O sea, al contrario. Fíjate que yo creo que de alguna manera que Occidente ha perdido los ritos iniciáticos, los ha perdido. Los conservan algunas organizaciones, algunas órdenes, pero en la civilidad, por así decirlo, la civilización, la comunidad los ha perdido. Y como los ha perdido, cuando los practica, muchas veces los practica mal. Por ejemplo, las despedidas de solteros, que son una brutalidad. Sí, es cierto. Es cierto. No deja de ser un rito iniciático. Acá cuando te recibe alguien en la facultad, le cortan el pelo, lo tiran en un estanque. Sí. Pero eso ¿por qué? Porque la necesidad de lo iniciático está en el inconsciente colectivo. De alguna manera está. Y como lamentablemente nuestra cultura no lo codifica como corresponde para vivir esa transición, ese cambio de etapa, ese pasaje, ese rito de pasaje, como lo viven algunas culturas africanas, algunas culturas indoamericanas,
como eso no lo tenemos codificado, de alguna manera lo buscamos. Y lo Así hacemos es. mal. Y se busca mal. Y se hace cualquier cosa, ¿no? Entonces, sería mucho mejor reconocer esa parte que nos es necesaria, que hace falta un cambio de etapa, porque cuando vos pasaste a ser adolescente y de adolescente pasás a ser adulto, Ujú. ya frente a la comunidad tenés otras responsabilidades. Hoy no hablo ahora de la situación económica, que es muy, muy complicada, ¿no? Pero digo, ya hace bastante tiempo que se viene diciendo que la adolescencia llega hasta los 30. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Me parece que Parece que no. no. Hoy Una cosa es Hoy como, no. la situación económica ha llevado a que mucha gente tenga que seguir viviendo con los viejos, que es lamentable, es verdaderamente lamentable que la situación lleve a eso. Y otra cosa es querer estirar. Fíjate que han pasado varias cosas en nuestra cultura, ¿no? Aunque te digo algo, Carlos, o sea, dos cosas te voy a decir. Sí. Mi hija me dice que soy un adolescente. Bueno. Espera, y lo segundo que te iba a decir es que hay comentarios, a ver, en la web, a ver. Buenísimo. Espera. Estudio Contable dice buenas noches. Rita. Café Ufológico Rosario dice buenas noches. Qué lujo escuchar a Carlos Matos. Abrazos fuertes para ambos. Gracias. Un abrazo para Lorena, che. Exacto. Una amiga de los dos. No podemos olvidarnos de Lorena Yarata, vamos. Alejandra María García dice, qué interesante escucharlo a Carlos y a Mario juntos. Saludos. Ricardo. Saludos, Alejandra. Vamos a terminar haciendo un programa junto con Carlos, acordate lo que yo te digo. Y vamos a discutir intelectualmente y nos vamos a agarrar la piña también. No, pero pará. Yo voy a ganar, porque yo sé dónde tiro la piña. Vos no sé, vos la vas a tirar al aire. Con un vaso de vino en el medio. Ahí sí. Perdón. Esperá que sigue la cosa. Ricardo Dale. Petri dice, un buen programa. Fernando Lefebvre, buenas noches, don Mario Lupo y don Carlos Matos. Un amigo, don Muso. Gran divulgador de la astronomía. Sí. Mario Avelaría, gran programa, Mario. Felicitaciones, invitado de lujo. Gracias. Gracias. Prefiero, o sea, discúlpame que yo acostumbro esto, porque como no traigo la computadora, estimado Carlos, no sé si recibo mensajes o no. Pero está bien, Mario, porque uno así tenemos la posibilidad de devolver los saludos a muchos amigos, algunos que no conocemos, muchos que son amigos. Sí, ahí escuchaba lo que decía Fernando, sí. Fernando lo conoce también a Sebastián. Con Sebastián venimos trabajando hace bastante tiempo. Y realmente el desafío de la astronomía, de hecho yo, ahí justamente Sebastián cuenta en el trabajo que hicimos a dos plumas, el rol que me toca a mí, testear el material. Hay cuestiones por ahí que serían a lo mejor un poco aburridas, pero que es importante explicarlas cuando hablábamos de la aproximación de la astronomía a las personas ciegas, que es, por ejemplo, trabajar con los globos a escala. Estábamos hablando de Marte, ¿no? Y bueno, es importante, por ejemplo, es importante trabajar con el globo marciano, en el que estuvo confeccionando junto a gente amiga Sebastián. Después de este globo pasamos a los que son los mapas, pero primero tenemos que tener, tanto de la Luna como de Marte y otros planetas, tenemos que tener, así como está el globo terráqueo, la representación volumétrica táctil del astro al que nos referimos antes que pasar al mapa, porque el mapa puede ser distorsivo. Sí. Entonces, todo eso es importante seguir la secuencia. Por ejemplo, cuando se explica el sistema solar, tener objetos en escala que representen al Sol y a la Tierra. Mira, cuando yo tuve la posibilidad de tener sobre la mesa de trabajo que estábamos ahí con Sebastián en la biblioteca parlante, una bolita que representaba la Tierra y un globo que era más grande que una pelota número 5, ahí puede tomar que representaba el Sol, puede tomar la dimensión escalar.
¿no? Y fíjate que hay láminas también en tinta que representan al sistema solar o al Sol con las órbitas de determinados planetas. Ujú. Y hay que aclarar que cuando esas láminas se hacen en relieve, deben hacerse en forma cenital, es decir, desde arriba, como si el polo norte del Sol estuviera tomado desde arriba. Ajá. ¿Por qué motivo? Si bien las órbitas son elípticas, no son tan pronunciadas como aparecen en las láminas en tinta. Exacto. Vos calculás que hay una diferencia de 5 millones de kilómetros nomás entre el afelio y el perihelio. Sí. En 150 millones de kilómetros, esos 5 millones es casi insignificante, es casi un círculo. Existe, obviamente, es una elipse, hay un foco, pero como te darás cuenta, la diferencia entre en esa lejanía y cercanía, en esa elipse, no es tan grande. Ajá. Las líneas en tinta normalmente se toman desde el plano de la eclíptica, entonces uno encuentra que las elipses aparecen sumamente pronunciadas. Una persona que ve puede deducirlo, pero una persona ciega, si no se hace esta adaptación, tomar la perspectiva o sea, tomar desde arriba en forma cenital, eso no se entendería bien y se daría una información totalmente distorsionada. Realmente es importante esto, si bien son cuestiones técnicas, pero bueno, seguramente muchos de nuestros oyentes, además de la cuestión ufológica, se han metido en cuestiones de astronomía, que para lo ufológico es complementario, ¿no? Entonces, es necesario tener en cuenta este tipo de cosas. Exacto. Porque la perspectiva es algo visual. Yo siempre digo, la perspectiva es una ilusión óptica, es algo visual. Ahí en ese artículo, Mario, uno de los ejemplos que ponemos, para que quede bien claro esto, si vos haces un rectángulo, el dibujo de un rectángulo, y común, visto de frente, y después dibujás un rectángulo en perspectiva, Ajá. y vos a los dos rectángulos los llevás al relieve, Sí. las personas ciegas vamos a tomar en el primer rectángulo, el de frente, verdaderamente un rectángulo. Ahora, el rectángulo en perspectiva, lo que vamos a tocar es un paralelogramo propiamente dicho. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el tacto no tiene horizonte y tampoco tiene punto de fuga. Exacto. Es decir, si yo tengo una lámina de una vía y un tren que va por la vía, Sí. los puntos en el fondo, los puntos de la vía se van a unir por el llamado punto de fuga. Si vos haces esa adaptación al tacto, vas a dar una noción equivocada porque las personas se van a tocar que las vías se van a unir en un punto. Y entonces vos necesitas una explicación adicional. Y las láminas no deberían requerir explicaciones adicionales. El punto de fuga y el horizonte son nociones visuales, no existen en la realidad. Hasta tal punto que te pongo un último ejemplo. A ver. Una vez llevaron a la biblioteca parlante una lámina con árboles. Sí. Entonces, el que veía eso, árboles en relieve, ¿no? Los árboles hechos en relieve. El que veía eso decía, bueno, acá me decían, la maestra, bueno, acá tenés un árbol que está cerca, otro más lejos, otro más lejos. Y yo le dije, perdóname, yo lo que veo es un árbol grande, al tocarlo, toco otro árbol que es un poco más chico y otro que es un poco más chico que está en el aire. Me dice, no, vos los ves, tocás más chicos, pero están más lejos. Le digo, sí, vos porque ves, porque hay algo que se llama estereoscopía en la vista, que hace que lo que está más lejos uno puede saber que está más lejos porque graduado, claro. Llega a los dos ojos, llega a en diferente ángulo. Pero el tacto no tiene estereoscopía. Entonces, si yo te acerco un vaso a la cara y me voy alejando, vos vas a ver como que el vaso se achica, pero la realidad es que el vaso va a conservar la misma masa. Yo me traigo de Santa Clara un vaso de tu casa acá y el vaso va a tener el mismo tamaño. No es que va a desaparecer. Pero todo esto, vos sabés que todo esto viene a cuento
Por aquello que hablamos y que vos hiciste mención en el programa de José Manuel Salafranca con Paul y con Pablo ayer, cuando algunos querían descalificarme porque si yo, ¿cómo podía abordar el fenómeno ovni sin ver una fotografía? Bueno, yo te estoy demostrando acá con un montón de hechos, a ver hasta dónde es fiable. No estoy descalificando la fotografía, lo que digo, ¿vos estás seguro de lo que estás viendo? No. Hay ciertos mecanismos. Yo descalificaría al crítico. El cerebro. Al que critica, primero. Después, Claro, bueno, está bien. vemos lo de la foto. Está bien, pero vos sabés que me estaba acordando de una anécdota que dicen que creo que fue real. Y si no fue real, se la atribuyen a Picasso y me parece bastante ingeniosa, ¿no? Que había un pintor que lo criticaba a Picasso por su cubismo. Sí. Que cómo podía pintar de esa forma, que nadie entendía nada. Para mí, si una persona tiene que ser una persona, lo que usted pinta parece un aparato, una máquina, un robot. ¿Y cómo le dice Picasso? Y como esto, y le muestra, el interlocutor le muestra la foto de su mujer. Sí. Yo no sabía que su mujer era plana. Estimado Carlos, se nos fue la hora, Carlos. Se un nos fue poquito la hora más de y la nos quedó hora. un punto para otro día. Mira vos con la utopía. Tenemos, ¿sabe? Mira, vas a tener para hablar acá para rato, hermano, ¿eh? Y esperemos que de paso le mando un agradecimiento a José Salafranca de Cavac, televisora de España, y a Poli, el hermano Poli, y el amigo. Sí, los esperamos por acá, por Mar del Plata y por Santa Clara, Poli. Sí, dale, a tomar un café. A tomar un café. Sí, yo también aprovecho, Mario, si me permitís, mandarle un gran saludo a José Manuel, que realmente es un amigo, siempre dispuesto a darle difusión a estas cosas, y muy amigo de los argentinos también. Sí. Lo quiero mucho, ¿eh? Sí, en el buen sentido lo quiero mucho. Y a Poli, bueno, no te digo nada. Siempre dije que ustedes dos tendrían que hacer un programa. Vos y Poli. Estamos en eso con Pablito. Vos y Poli. Sí. Bueno, estamos. Y Chadañán tienen que hacer un programa. No puede ser que termine así la cosa. No, vamos a tratar de retomar el que veníamos haciendo y bueno. Carlos, te envío primero el agradecimiento de siempre. Gracias por tu amistad, gracias por brindar tu conocimiento y tu agradable verborragia, hermano. Esto es una charla entre amigos, qué conocimiento. Esto es una charla entre amigos que bueno, ya la haremos personalmente y yo te agradezco obviamente. a vos también. Y te agradezco el respeto que practicás hacia los divulgadores tan bastardeados últimamente. Yo también, no solo en mi nombre, sino de toda la gente que quiere divulgar en forma honesta, también te lo agradezco a vos. Y en vos, bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo a la gente del Café Ufológico Santa Clara, que cuando mejore el tiempo vas a venir por acá. Este jueves tenemos el Café Ufológico de Río 54 con Rubén. ¡Ah, la guitarrita! Un abrazo para ti, un gran abrazo a toda la gente allá y a Rubén Morales, al amigo Rubén. Y Pablo Chadañán va a estar allá, me dijo. Sí, va a ir. Sí. Le digo, mirá, yo te ayudo a subir las escaleras. Ahora, claro, están en el primer piso. No es un primer piso, al fondo hay una especie de escalones que se adentra más hacia la pizzería donde nos reunimos nosotros. Claro. Le digo, bueno, cualquier cosa me llamas, yo colaboro con tu paso. Sí. Bueno, yo, Carlos. Espero poder viajar también en algún momento allá. Ojalá. Un abrazo, Mario. Un gran abrazo y nos vemos el primer lunes del mes que viene. Dale. No te vas a escapar, ¿eh? No. Firme como rulo de estatua. Ahí estamos. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, con el amigo Carlos Matos de Utopias pasamos a otras utopias. Y para finalizar, que ya me excedí un poco, tendría que decir o recordar a don Calderón de la Barca. Don Calderón de la Barca decía:
La vida es un sueño y los sueños, sueños son. Hay utopías que son sueños, pero no se puede vivir sin sueño. Sin tener sueños, porque es parte de la esperanza de lo que puede venir mejorando todo. Y esperemos que así sea. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 21 horas en Noches de Misterio. Los esperamos en el próximo programa de Noches de Misterio.